Hola, buenas tardes. Soy Jorge Valenzuela Garcés. Trabajo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Departamento de Literatura y estoy participando en la mesa número 4, el primer Vallejo y la experiencia carcelaria, con una ponencia sobre fábula salvaje. El título de la ponencia es Fragmentación identitaria y animalidad en fábula salvaje, de César Vallejo. El objetivo de mi ponencia es evidenciar las características de la subjetividad del personaje Balta Espinar en la novela corta Fábula Salvaje, de César Vallejo, publicada en 1923, ¿no? Un año inmediatamente después de publicado Trilce. Articulada alrededor de dos ejes, el miedo y la irracionalidad, consideramos que este tipo de subjetividad, la de Balta Espinar, nos permite conocer el modo en que se cuestiona ya el proyecto de modernidad que postula una identidad monolítica y racionalista. Partimos del principio general de que el sujeto se construye a sí mismo en sus vínculos con el otro, y cuando este sujeto responde a las demandas de sus deseos de afirmación o a sus propias necesidades de autorreconocimiento. Construcción que es absolutamente minada permanentemente a lo largo de, el relato de Vallejo, ¿no? Bien, voy directamente al punto. Eh, eh, la novela Fábula Salvaje está dividida en 8 apartados numerados en romanos y presentados como capítulos. Desarrolla una trama narrativa central que hace referencia a la progresiva fragmentación y disolución de la psique del protagonista Balta Espinar, y como consecuencia de ello, la destrucción de su familia y de sí mismo, ¿no? Esta trama es central y concluye con la autodestrucción del protagonista, como es visible en el texto, al caer de un risco, ¿no? Bien. En Fábula Salvaje, Balta experimenta un primer estado conjuntivo. Está felizmente casado con Adelaida y no experimenta crisis alguna, lo cual implica, entre otras cuestiones importantes, que el relato plantea la posibilidad de ser padre, ¿no? Está viviendo una situación conjuntiva, está unido a su familia, hasta que este primer estado es afectado por un hecho que instala una crisis en el propio Balta y que transforma esta situación inicial, ¿no? Un espejo se rompe y su fragmentación anuncia la aparición de un otro perturbador que afectará su subjetividad y la relación consigo mismo y con Adelaida, su esposa. Este hecho abre el relato a la crisis de la felicidad familiar, ¿no? La narración continúa con la descripción de momentos entre Adelaida y el mundo animal y vegetal con los que sintoniza, hasta que nuevamente un signo como el canto de una gallina, por ejemplo, rompe la estabilidad emocional también de Adelaida, como la de su esposo, ¿no? De este modo, ¿no? La aparición violenta y repentina de lo irracional
de lo animal y de la superstición, sumados a una creciente fragilidad frente al entorno natural, va sumiendo a Balta, básicamente a este personaje, pero también a su esposa, en el miedo, el desconcierto y la indefensión. Así se va aislando Balta de su esposa embarazada, con la que termina rompiendo la comunicación y abandonando sus quehaceres cotidianos de hombre campesino. Progresivamente se va dando la desactivación de sus intereses amorosos y se cierra a toda posibilidad de restablecimiento o recuperación de su inscripción racional en el mundo, lo cual tiene una consecuencia grave en el relato, la negación de la paternidad. Si puede describirse la performance de Balta, esta estaría dominada paradójicamente por el total extrañamiento de sí, la contemplación nerviosa del entorno natural y también la contemplación del comportamiento de los animales. De este modo, su estado pasa a ser el de un ente que vive en la angustia y el desasosiego ante una amenaza invisible a su total anulación como sujeto, lo que lo va a llevar a la autodestrucción. A lo largo de todo el relato vemos que después del rompimiento del espejo, el desplazamiento de Balta es errático, tanto físicamente, ¿no? Como mentalmente. Su pensamiento también empieza a manifestarse como un pensamiento errabundo, ¿no? También decanta hacia lo taxativo, ¿no? Paradójicamente, hacia el final del relato, Balta, por ejemplo, determina de forma violenta su muerte simbólica y la de su esposa, instaurando un espacio de duelo, vistiéndose ambos de negro, ¿no? Luego vemos cómo luego se suicida, ¿no? A partir del programa narrativo presente en Fábula Salvaje, podemos establecer que el relato formaliza la pérdida de un objeto de valor fundamental, que es el amor de pareja, pero también la pérdida de capacidad para afianzar un valor modal a partir del cual podría sostenerse la unión familiar, que es la confianza, ¿no? Se ha escrito mucho respecto de que el perfil psicológico de Balta es de un celotípico paranoide, y esto debido precisamente a esta pérdida, ¿no?, del valor modal que le permitiría ser feliz, que es la confianza. La falta de este valor, sumado a la superstición y los celos, como hemos mencionado, desintegra el universo interior de Balta, que termina por poblarse de suposiciones y de animalizarse. Finalmente, sucumbe a lo irracional, instaurando la muerte como único vínculo con Adelaida y consigo mismo. Bien, la experiencia de lo salvaje, instintividad humana y animal en Fábula Salvaje. Desde el inicio del relato, después de roto el espejo, el narrador incide en el vínculo enfermizo entre Balta, Espinar y los elementos de la naturaleza. Lo salvaje en Fábula Salvaje no necesariamente se refiere a lo no domesticado, a lo que se desarrolla sin mediación o intervención humana. Lo salvaje en el relato es aquello que es representado como irracional, como desconocido, o en términos que designan a una persona como aquella que carece de la capacidad de reflexionar y de ser consciente de su propia interioridad. En el relato hay un interés por referir al protagonista en una relación enigmática tanto con animales como con árboles o plantas o fenómenos atmosféricos. Es lo que sucede cuando estos últimos se manifiestan y generan en él un comportamiento extático. Cito:
Veíase obligado a suspender el trabajo y a recogerse. Permanecía sentado en uno de los poyos del corredor, cruzados los brazos, oyendo absortamente el zumbar de la tempestad y del viento sobre la pajiza techumbre que amenazaba entonces zozobrar. Esta relación con la naturaleza reduce a Balta a ser pura sensitividad. Su relación con el mundo se limita a la sola percepción auditiva del entorno y a calar en su interioridad generando miedo. Cito: el ronquido de la tempestad crecía y, como propinando largos rebencazos al cuerpo entero del viejo bohío, despertaba todo en él intermitentes estremecimientos de zozobra y de terror. Como un animal indefenso, cito, todo detonaba en los nervios y una vaga impresión funesta suscitaba en el ánimo. Los animales pueblan el universo del relato con sus presencias perturbadoras. Están desde el inicio en íntima relación con Balta y Adelaida. Lo invaden todo y se asientan en la casa del pueblo como presencias humanas. Esta presencia invasiva produce en Balta, cito, un calofrío de inmensa orfandad, cierro cita, que lo hace llorar inexplicablemente sin entender las razones de su llanto. En esta dirección destaquemos el modo en que se producen ciertas alianzas que de alguna manera los unimisman. Rayo, el corcel de Balta, mantiene por largos segundos con su dueño una mirada casi humana. La mala suerte atribuida al canto de una gallina y su directa relación con la muerte de la madre de Adelaida es una prueba de la severa influencia de lo irracional vehiculizado por los animales. De hecho, la vida de los personajes está articulada a ellos, a los animales. Adelaida, por ejemplo, se levanta con el cantar del gallo. La implicatura es que ella misma madruga como el gallo y que es agenciosa como él. Más inquietante es la actuación de Picaflor, la perra que, en el recuerdo de Adelaida, se entropa en una encelada caravana de perros que pasan por la casa de la tía abuela y luego, al regresar, se muestra agresiva contra su dueña para pasar progresivamente a ser la perra mansa de siempre. Este momento del relato busca mostrar la inestabilidad de lo animal, su carácter extremoso y temperamental, la instintividad que oscila entre la más pura agresividad y el cuasi ataque. Esta irrupción de lo salvaje e irracional en la vida de la pareja de Balta y Adelaida termina por afectar su relación matrimonial. Esta irrupción marca, de hecho, el final de la felicidad de la pareja. La relación de Adelaida, por ejemplo, con el corcel de su esposo es armónica y revela la profunda conjunción entre lo animal y lo humano, pero inmediatamente esa relación pasa a deteriorarse, ¿no? Bien, subjetividades irracionales, misticismo, celos y superstición. La superstición es el telón de fondo de la subjetividad que gobierna el universo de los personajes de Fábula Salvaje. Balta es descrito al inicio como un hombre no, cito, no inteligente, acaso, pero de gran sentido común y muy equilibrado. Estas características, sin embargo, no lo ayudan en el entendimiento de lo que lo rodea ni de los otros. En efecto, es descrito como alguien incapaz de comprender la explicación de un viejo amigo suyo sobre el hecho de que sus percepciones fueran una señal de locura. El narrador incide en que, cito, el relato de su amigo resultóle muy profundo y complicado a Balta, ¿no? Se busca, pues, configurar a Balta como un sujeto más propenso a sentir los estímulos de la naturaleza que a razonar u obtener conclusiones lógicas. Su experiencia del mundo en esta dirección apunta a ser básicamente una experiencia sensorial. Balta es visto como un cuerpo que se manifiesta como pura reactividad al ambiente. Citemos: había crecido pues como un buen animal racional, cuyas sienes situarían linderos, esperanzas y temores a la sola luz de un instinto cabestreado con mayor o menor eficacia,
por ancestrales injertos de raza y de costumbres. Era bárbaro, mas no suspicaz. Así describe el narrador a Balta, ¿no? Guiado entonces más por el temor que por la realidad, empieza a tener una relación con el mundo fuera de los cauces de la relación causa-efecto. Balta empieza a percibir solo el rastro dejado por la acción, que nunca tiene un origen y que solo se produce en su mente. De este modo, su interioridad empieza a ser colonizada por la suposición, por el fantasma. Este abandono de la causalidad acerca a Balta a la pura instintividad animal. Lo irracional se manifiesta también a través de los celos, actitud que demuestra la inestabilidad emocional de Balta y que por ser irracionales, los celos lo empujan por el camino de la incertidumbre y la suposición. El miedo hace violento a Balta, lo animaliza, lo conduce a un extremo irracional cuando, por ejemplo, lanza una amenaza velada a Adelaida. Si ya no me quisieras un día, Adelaida, la amenaza, ¿no? Bien, finalmente la experiencia de lo animal, lo sensible, el miedo y la despersonalización del sujeto. En el capítulo 5, Balta se observa por un segundo a sí mismo en un espejo que ha descolgado y parece, según el narrador, no sobresaltarse como en anteriores oportunidades. Ve su imagen, cito, y no otra, pero tuvo la sensación inexplicable y absurda de que el diseño de su persona en el cristal operó en ese brevísimo tiempo una serie de vibraciones y movimientos faciales, planos, sombras, caídas de luz, afluencias de ánimo, líneas, avatares térmicos, armonías imprecisas, corrientes internas y sanguíneas y juegos de conciencia tales que no se habían dado en su ser original. Desviación monstruosa, increíble, fenomenal, desdoblamiento o duplicación extraordinaria y fantástica, morbosa acaso de la sensibilidad salvaje, plena de prístinos poros receptivos de aquel cholo, ¿no? Esta apelación a la sensibilidad salvaje es el anuncio de la instalación en Balta de una forma de ser en el mundo que lo acerca definitivamente a lo animal. No estamos frente a un otro sujeto, estamos frente a un otro animal. Estos juegos de conciencia referidos, esas afluencias de ánimo, esas vibraciones y avatares térmicos escapan a la pura voluntad de Balta. Se dan en un instante, al margen del control que este personaje pudiera ejercer sobre ellos. Desde ese momento, el proceso de despersonalización de Balta pasa por una permanente sensación de estar siendo visto o vigilado por alguien o por algo. Ese proceso no solo se da a través del espejo en cuyo reflejo Balta cree ver a otro, ¿no?, sino en todo momento. Creemos que el espejo y su reflejo no funcionan en el texto como mecanismos que apuntan a desarrollar la temática del doble, como se ha sostenido profusamente, sino a mostrar el proceso de pérdida de identidad al que se va exponiendo Balta progresivamente. Es por este elemento que le devuelve un reflejo que no reconoce, es por esto también que empieza a sentir miedo y a dejar de comunicarse con su esposa. De este modo se aísla, se aleja de ella y atenta contra las bases de su subjetividad al dejar de construirla en el diálogo con ella. Sin ese diálogo, su hogar empieza a destruirse. Surge así la desconfianza. Cito, un recelo oscuro e inconsciente del cual él ya no se daba cuenta. Bien, el tiempo se me ha cumplido. Quiero agradecer a los organizadores de este cuarto congreso, Vallejo Siempre. Espero que cuando se emita mi ponencia en el congreso, luego haya un espacio para poder dialogar, intercambiar ideas, debatir un poco sobre lo que realmente presenta a Vallejo en Fábula Salvaje, ¿no? Presentar nuevas ideas, nuevas propuestas, ¿no? Yo he querido básicamente acercarme a la manera como la subjetividad de este personaje, Balta,
¿no? Se acerca o va decantando progresivamente a lo animal a partir de esta sensorialización, ¿no? Permanente que experimenta frente al entorno. Bueno, muchas gracias y ya nos estaremos viendo el sábado 2 de octubre. Hasta luego.